Radio Andújar. En un acto presentado por Andrés Borrego, el padre de la escritora, María José Borrego Casas daba a conocer su libro Antonia Winkel y el rescate de la Giralda, literatura infantil con ilustraciones de Alicia Borrego, su hermana, que acercan la ciudad de Sevilla a los más pequeños. En esta presentación intervenían también Juan Rubio, sacerdote, Juan Francisco Cazalilla, concejal de Cultura y, por supuesto, la autora, que daba más detalles y algunas pinceladas de este libro lleno de magia. Anunciaba también que contará con una segunda parte y además en primicia un nuevo proyecto muy relacionado con Andújar y nuestra romería. Vamos a intentar tener un encuentro con la aventura, con la ilusión, con la fantasía, a través de la mano de la literatura de un personaje que se llama Antonia Winkel. Si la semana pasada lo hacíamos con Fran y la filosofía, ahora vamos a ir al terreno de la literatura infantil. La literatura infantil, cuya autora la tenemos aquí a mi izquierda, se llama María José Borrego Casas. A mí me suena desde hace años y tengo el placer de haber convivido con ella y haber tenido con ella largas tertulias y haber disfrutado de su imaginación desde que era muy pequeña, porque aunque ella es maestra de inglés, como bien sabéis la mayoría de vosotros, y reside en Sevilla desde hace ya tiempo, y allí viven dos de mis grandes tesoros, que son mis nietos, ¿verdad? Luego hay otro que habla norteño, que también es tesoro, no se vaya con esto. Pero allí está mi María y mi Fernandito. Y ella no pierde el sabor de su tierra, ¿no? Ella está preparando incluso ahora algunos otros proyectos que tienen que ver con Andújar, pero cuando llegó, ahora nos lo va a explicar cómo se originó la idea de este libro, que empezó hace ya muchos años, pero que se ha visto se ha materializado no hace tanto tiempo. Lleva ya en las librerías algún tiempo, más de un año, pero como sabéis la pandemia lo ha frenado todo, ¿no? Nos ha frenado incluso gran parte de nuestras expectativas. Y tenemos que volver a recuperar el ritmo y la ilusión. En la mesa, como digo, nos acompaña el concejal Juan Francisco Cazalilla de Cultura, al que le agradezco que siempre haya estado a disposición de nosotros y nos haya dado las facilidades, como cuando a Fran le propusimos también, vinimos y nos dio todas las facilidades, tanto a mí como a mi hija, para que esta tarde estuviéramos aquí. Y sobre todo también le doy las gracias a mi gran amigo Juan Rubio, que hoy ha tenido a bien acompañarnos para presentar en un día tan especial como este libro de Antonia Winkel y el rescate de la Giralda. Un paseo precioso, lleno de ilusión y fantasía, a través de las aventuras de una niña prodigiosa por la manera que tenía de entender la vida y que hizo recuperar algo que para los demás era muy valioso. Y para eso estamos, para que nuestra parte, ese niño que llevamos dentro, sean capaces de recuperar lo mejor que llevamos dentro. Así que sin más dilación, solamente decir que las ilustraciones, como veréis, pues son de mi otra hija, Alicia Borrego Casas, que ella es licenciada en Bellas Artes y pues, tuvo un gusto tremendo en poder ilustrar el libro de su hermana, que está, como veréis, a todo color. Son imaginación de ambas, y ambas pusieron toda la carne al asador para que así fuera. Como digo, ella estudió aquí en el Instituto Nuestra Señora a la Cabeza, de los que tenemos parte de su profesorado aquí también, de quien se alimentaron, y yo bebí también, ¿verdad? Y les doy las gracias por estar aquí con nosotros. Pues sin más dilación paso la palabra a Juan para que haga la presentación de este libro. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Hoy, como decía Andrés, para la gente que nos sentimos gente del mundo del libro, es un día especial, es un día de fiesta. Hoy es el Bloomsday, es el día del Ulises, de James Joyce. Saben ustedes, James Joyce, el Bloomsday, celebra un día, en la novela de Joyce, un día entero en la ciudad de Dublín. Es un tocho inmenso que todo el mundo dice que ha leído como el Quijote, pero que desafío a ver quién es el que ha acabado de leerlo, porque es un libro que es difícil de leer. Pero sin embargo es un libro lleno de magia, y empieza diciendo: hoy 16 de junio, un día que después de una pertinaz sequía ha comenzado a llover con mucha fuerza. Pues hace 100 años, hoy,
Hace 100 años que se publicó este libro, en 1922. Por lo tanto, desde entonces se reúnen los seguidores de Joyce a celebrar en Dublín el día del protagonista, Leopold Bloom, que se llama Bloomsday. Cuando Andrés y Marijose estuvieron en Irlanda hace unos años, me trajeron de regalo este papelito, 16 de febrero, Bloomsday, y este bookmark del mismo sitio que les dije que me tenían que traer. No era Bloomsday, pero que es uno de los días grandes. ¿Por qué? Y tienen que ver con lo que hablamos. Porque mirad, Joyce retrata de forma maravillosa y mágica un solo día con su esposa en esa gran obra, La magia de la ciudad de Berlín, perdón, de Dublín. Como hizo Thomas Mann La magia de Múnich en los Buddenbrook, o como hizo Galdós hablando de la magia de Madrid, o como hizo Honoré de Balzac con París. Siempre en las ciudades tienen alguien que hable de su magia. Joyce, con 40 años, publica ese que es considerada una de las 10 mejores obras de la literatura en el siglo XX. Pero es importante también porque rompe con la tradición literaria y abre una nueva era en la literatura y en la novela. No habla de realismo mágico, como más tarde vendrá el boom hispanoamericano con García Márquez, pero sí habla de la magia de las ciudades, porque todas las ciudades, cuando uno se adentra en ellas, encuentra su magia. Pues bien, hoy, por lo tanto, comienzo diciendo que estamos de fiesta en este Bloomsday y que si alguna vez tengan ocasiones, cada vez son más baratos los vuelos a Dublín para asistir a esta Bloomsday, que yo no me perderé, yo, si Dios quiere, iré pronto a alguno de los Bloomsday. Pues bien, estamos aquí para presentar esta novela, este relato, perdonad que la clave ahora, que lleva por nombre Antonia Winkle y el rescate de la Giralda. No es Leopold Bloom, sino Antonia Winkle, y no es Dublín, sino Sevilla y su emblemático edificio como es la Giralda. Un libro de relato de literatura infantil y juvenil, que está escrito por Marijose y que está ilustrado por su hermana Alicia. Este libro, este relato, nace de un proyecto educativo, pues Marijose, su autora, es profesora en un colegio sevillano y el relato es una historia de magia que tiene como protagonista a una niña y que se desarrolla en Sevilla, una de las más destacadas ciudades mágicas españolas. La magia de Sevilla, como la magia de Valencia o la magia que puedan tener esas ciudades costeras. No suelo muchas veces adelantar argumentos cuando hablo de algún libro, porque es mejor meterse directamente en él. Solo unas pinceladas, porque conviene saber que cuando os metáis en el libro, en la lectura del libro, os estáis metiendo en lo que Paulo Coelho dice que es la magia. La magia es el puente que permite ir del mundo visible hacia el invisible y aprender las lecciones de ambos mundos. Así lo dice Coelho, y es ese puente el que traza la autora con la fuerza de la palabra, con la fuerza del relato propio, pero con la hondura también de las ilustraciones. La más destacada, sin duda, es la que aparece en la portada, en donde ya se destacan todos los elementos con los que el cuento, el relato incluye. Es una obra que está sintetizada en la ilustración de su hermana Alicia al texto de Marijose. El cuento, y este cuento es así, se ajusta a los modernos cánones del género de la literatura infantil y juvenil. Este género que a mediados del siglo pasado, del siglo XX, empezó a ser rescatado y a tomar entidad propia. Y fue precisamente una mujer de raíz andujareña, de Andújar,
de las pioneras de la literatura infantil y juvenil en España. Estoy hablando de la escritora Carolina Toral Peñaranda, hija de los Toral y todas sus raíces de Andújar, que escribió esos maravillosos 2 volúmenes pequeños, Historia de la literatura infantil y juvenil, 2 joyitas que son un encanto y que introducen de alguna manera a lo que es el inicio de la puesta en valor de la literatura infantil y juvenil, que luego las grandes editoriales han estado trabajando y han estado estrujando y sacándole todo la pringue que han querido y han podido, y aún siguen, y tanto que algunas veces ya pues están yéndose por los cerros de Úbeda. Pero dejémonos de mi opinión personal y sigamos con el propio relato. Mirad, este modelo que Marijose muestra en Antonia Wilke y el rescate de la Giralda se ajusta al género literario y además lo afina al situarlo en una ciudad como Sevilla y rondando su edificio más emblemático de la Giralda y también jugando con el tiempo. La editorial sevillana, editora del relato, es una iniciativa que le ha abierto las puertas como a tantos y tantos jóvenes escritores como tenemos en nuestro país, como tenemos en nuestra tierra, que necesitan de este tipo de editoriales porque las grandes están empeñadas en otras cosas. El diario en la literatura es muy importante y este relato también arranca y es un diario. 31 de diciembre de 2012. Buenas noches, diario. Un día más en la vida de Antonia. Como puedes comprobar, querido diario, yo no he tenido nada que ver. En fin, mañana hablamos de nuevo. Está como Joyce empezando, 16 de junio que ha llovido mucho, después de no llover ha llovido mucho. Es decir, arranca con una fecha significativa para ella, como lo fue significativa para el propio Joyce, que era el día en que él se casó con su esposa. Por lo tanto, fijaos como siempre cuando alguien se adentra en un relato hay unas connotaciones interiores del que escribe, en las observaciones que hace, en el adjetivo, en el verbo, en la palabra que utiliza, en la simbología. Y ese libro contiene en una frase, algunas veces, pues casi todos los elementos de lo que es la literatura infantil y juvenil. No olvidéis la grandeza que tiene en la ficción, sobre todo la ficción de magia, como decía Faulkner, es el puro gozo de escribir la verdad de las mentiras. Y en la historia de la literatura este binomio es muy frecuente, el de la mujer y el diario. Pues aquí Marijose se ha metido a hacer un diario y ha mezclado todos los componentes del género literario de la magia, los ha mezclado en forma de diario. ¿O no son esas notas de diario tan sublimes y famosas como los de Jane Austen o las de Virginia Woolf o las de Catherine Mansfield o de Ana Frank o Marguerite Yourcenar o Susan Sontag? Son esas mujeres que han escrito los diarios y se han metido a volcarse en la ficción del diario contando su vida, unas veces en metáfora, otras veces en cruda realidad. Marijose ha hecho igual y su secreto, esa verdad de las mentiras que es toda obra de ficción, lo ha escrito en un diario que empieza en una noche mágica de fin de año y utilizando como herramientas literarias el escenario, la historia y la magia. Entiendo por mago o por maga, la protagonista de este relato, lo que entiende Marie Molinier en su diccionario: persona que realiza operaciones de magia, en particular personaje fantástico de los cuentos de hadas que realiza transformaciones y hechos maravillosos. La magia está presente en grandes obras clásicas como la Odisea o en Medea, El anillo de los Nibelungos o en Tristán e Isolda, en la Celestina o en Persiles y Segismundo, como en ese gran mundo de las leyendas. Como decía antes, la magia de París en Rayuela de Cortázar, la magia de San Petersburgo en Petersburgo de Bieli, Nueva York en Caperucita en Manhattan de Martin Gaite, Pedro Páramo de Juan Rulfo o 100 años de soledad de García Márquez, y en toda la estela de escritores del realismo mágico. Nadie como Ripelino nos ha contado la fuerza de la magia de la ciudad más mágica de Europa, Praga,
en la literatura, como todo es magia en las novelas de Poe, de Lovecraft, de Tolkien o de Michel Ende. En todas ellas los mismos ingredientes: magia e historia. Magia que hace de lo ordinario algo extraordinario. La magia es la pócima que la protagonista del relato, Antonia Wilke, busca y encuentra para devolver a un pueblo su dignidad, su memoria y su historia, simbolizada en la Giralda sevillana. Antonia es el instrumento mágico para lograr tan sublime misión. El lector o lectora quedará además atrapado desde el comienzo del relato, y también eso parte de la magia de él mismo. Magia que hace habitar mundos a los que solo la literatura puede dar acceso. Quien escribe es una maestra que con pasión devana sus días y sus horas en las aulas de un colegio sevillano. Este relato nació como un proyecto para la clase de lengua castellana. Y la maestra, para educar en valores, se hizo escritora. Hay en este relato un alegato transversal en forma de la amistad, del valor de la historia como puente de diálogo, no como arma arrojadiza. Y señala caminos, pues eso es educar, mostrar caminos, acompañar en el camino, en una trayectoria de pedagogía transversal. La aventura de Antonia Wilke no deja de ser un recurso pedagógico para ayudar a descubrir al alumno el hilo de Ariadna propio que les ayude a salir de los laberintos cuando crezcan y se enfrenten a la realidad como adultos. Ese hilo no es otro en el relato que la luz, el gran telón de fondo del relato. Al acabar el libro anoté en mi nota de mi cuaderno de lo que voy leyendo, que yo tengo personal: no sé si la autora ha leído la gramática de la fantasía de Rodari. Su madre, maestra como ella, me consta que sí. La pulpa del libro de Rodari está presente en este libro. Y acabo. En los manuales de historia de la literatura española, la escritora Ana María Matute destaca por su narrativa para adultos, pero no por la escrita para el mundo infantil y juvenil. Se habla de Ana María Matute, pero no se habla de sus grandes obras de literatura infantil y juvenil, que es la gran parte de su producción. La escritora catalana nunca dejó de sentirse niña. En 2014, poco antes de morir, dijo en una entrevista en La Vanguardia que sus novelas para niños y jóvenes estaban incompletas. Decía: moriré con las ganas de verlas terminadas. Las dejo a medias porque le faltan algo tan importante como el texto, el dibujo y la ilustración. Este relato, este texto estaría incompleto sin los dibujos y sin las ilustraciones. La autora no ha podido buscar mejor mano para ilustrarlas que la de su hermana, Alicia Borrego, licenciada en Bellas Artes y con una gran intuición en la carrera artística en los ámbitos de la restauración y el dibujo. María José, junto con pone la letra y Alicia pone el color. En eso Ana María Matute lleva razón. Un texto de María José tiene que estar ilustrado, un cuento con las ilustraciones y los dibujos de su hermana, porque aquí han convergido, porque no hay animal perfecto que no asista a su concepto la unión de dos voluntades, que dice el arranque del Caballero de Olmedo. Aquí las dos voluntades creadoras se dan la mano para dejarnos esta pieza que es brillante. Sugiero a María José que sea esta la primera entrega de una serie, sin correr, sin prisas, porque el gran enemigo de la literatura española actual precisamente son las prisas. Y por eso tenemos tan mala literatura, porque hay mucha prisa en publicar y los contratos te exigen que publiques todos los años, que sin prisa nos haga una segunda entrega. Espero, con Antonia como protagonista. Espero que cuando leáis el relato encontréis algo de lo que aquí dejo escrito, o quizá encontréis mucho más. Eso sería maravilloso, porque los libros hablan. Y a veces, como ella sabe que yo he dicho siempre, se sublevan.
y buscan reacciones, porque mis libros a mí se me sublevan, me hablan y se mueven. Bueno, solo acabo hoy con una viñeta del país, de las viñetas de la playita Banana, que a mí me gusta verlas, que es muy curiosa. Se ven dos señoras, orondas ellas en la playa, en las hamacas estas, ¿no? Y una le dice a la otra: ah, y cuando mis nietos han dicho que querían venir, no les he dicho que veníamos a la biblioteca. Así que enseñemos a los jóvenes a leer, porque si no, creerán que el mar es la biblioteca. Muchas gracias. Pues ahora paso la palabra a la autora, para que pueda también ella expresar pues, no el contenido, tanto el contenido, sino la experiencia que ella tuvo a lo largo de este proceso y responder a aquellas otras preguntas que vosotros podáis dirigirle cuando ella intervenga. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Juan, por tu presentación. Yo encantada de que tú la hagas, porque qué mejor que mi padrino literario para hacer esta presentación tan brillante como es él. Bueno, pues hoy, yo de verdad que hace unos años a mí me cuentan que yo voy a estar aquí hoy y no me lo creo, porque yo era pues, una simple maestra que estaba allí en Sevilla dando sus clases, planteando sus programaciones y que no encontraba un material didáctico que le fuera útil para lo que ella quería. ¿Qué quería yo? Pues yo lo que quería era enseñarle a los niños de Sevilla, que parece mentira, pero hay muchos que no conocen su patrimonio, que no conocen sus bienes culturales, que no conocen su historia. Y quería, de alguna manera, con un relato, con una historia, engancharles para hacer una ruta por la ciudad y así poder aprovechar ese escenario brutal que tenemos allí y engancharles a la literatura. Era como unir los dos mundos, la historia y la literatura, y esa animación a la lectura en la que tanto nos empeñamos los maestros en los colegios, que estamos siempre con lo mismo. Entonces nació de ahí. Yo aproveché un momento personal muy complicado en 2014, tuve muchos altibajos en ese año, incluida una baja médica por una operación que aproveché, porque de todo lo negativo siempre hay algo positivo. Y en ese año, en esa baja médica por la operación, la junté con un verano y fueron 4 meses que los dediqué a ella. Antonia, nació el proyecto, nació Antonia, me documenté, hice mi esquema temporal, hice todo lo que hay que hacer para crear la obra y me planté en mi colegio en septiembre para trabajarla. Estamos hablando del año 2014, 2022. Aquí estamos. ¿Qué ha pasado en todos estos años? Pues realmente nada. Yo estaba en mi colegio trabajando esta obra, pero nada y todo, porque yo estaba en mi colegio trabajando mi obra, saliendo de excursión con mis niños, haciendo mis rutas didácticas por la ciudad, haciendo lo que yo quería hacer, ese proyecto de esa obra literaria que yo no encontraba, pues tuve que escribirla. Y así nació el proyecto Winkel. ¿Qué pasa? Pues que yo conozco a mi marido. Mi marido cree en mí más que yo. Como muchas veces pasa, que una tiene sus inseguridades, su síndrome del impostor, nos pasa a los que escribimos y nos pasa a todos los que hacemos cualquier cosa. A veces, como te salga un poco de tu zona de confort, tienes ese síndrome del impostor en que crees que tú no estás donde tienes que estar, que la gente te está valorando, pero ¿por qué me están valorando si yo no he hecho nada? Mi marido creía en mí más que yo. De hecho, este libro va dedicado a él, porque sin él yo no estaría aquí hoy, Antonia no se habría publicado, yo no habría llevado a cabo este proyecto y no tendríamos este libro aquí encima. Así que quiero hacerle una mención especial, aunque él no esté aquí, porque está cuidando de mis hijos. Y aunque él no esté aquí, quiero hacerle esa mención especial, porque sin él esto no habría sido posible. Bueno, pues nace el proyecto, publico la obra y bueno, ¿de dónde nace? ¿De dónde bebo? Pues bueno, yo desde muy pequeñita siempre he tenido esa inquietud por la literatura, esa inquietud por escribir. De hecho, desde muy pequeña, cuando era chiquitita, me enganchaba los cuentos también, pero me enganchaba mucho más la poesía. Yo era muy de poesía, pues lo típico de la preadolescencia, de Becker, de Tu pupila, mi pupila azul, esas cosas. Entonces yo me pasaba la vida en mi cuarto leyendo a Becker, sus rimas y leyendas, y escribiendo en la máquina de escribir de mi padre. Sí, las que sois pequeñas, ni idea, pero había unas máquinas de escribir que tú tenías que pulsar como si fueras a atravesar la máquina para poder hacer tus historias.
Y a mí me encantaba su sonido, me encantaba su olor, me encantaba la tinta, me encantaba mancharme, me encantaba la máquina de escribir. Aquí tenemos un especialista en máquinas de escribir, por cierto, entre el público, que me regaló una, por cierto, para eso. Entonces yo era una apasionada de la máquina de escribir y me pasaba la vida pues creando poesía, creando breves historias, pero sobre todo poesía. Y bueno, eso quedó ahí en el tintero, siempre he tenido esa inquietud y llegó a mi vida el cine. Desde muy pequeña, tanto mi tía como mi familia, mi tía Susi, que está por aquí, que me inició en Indiana Jones, que tiene mucha culpa de que me gusten las historias de aventura. Bueno, pues fui iniciándome tanto en el cine como en la literatura, fueron confabulándose para que yo en mi imaginario estuvieran todo ese tipo de género mezclado y dieron lugar a Antonia Winkel. Me encanta Indiana Jones, me encantaba Willow, me encantaban todas esas películas épicas de la época que hoy en día pues son tan difíciles de encontrar. La que más se acercaba de últimamente estoy hablando hace 20 años, que fue Harry Potter. Harry Potter fue esa última obra literaria y cinematográfica que a mí me enganchó y de la que yo me he bebido muchísimo para hacer Antonia. ¿Qué buscaba yo? Pues yo lo que buscaba era que mis alumnos, con todo ese bagaje que yo llevaba, crearles un universo nuevo en un lugar que ellos ya conocían, que era su ciudad. ¿Y qué ciudad? La ciudad de Sevilla es, para mí, yo he hecho mi vida allí, pero para mí es de las ciudades más mágicas y con más embrujo que yo he conocido nunca y he viajado, pero de las que más embrujo tienen. Qué mejor que ese sitio donde mis alumnos viven para poder hacer este relato, un lugar real y una historia mágica. Oye, perfecto, ¿no? Entonces, esas localizaciones reales, esa Plaza del Triunfo, esa Giralda, Catedral, ese paseo por Sevilla que yo voy relatando en la historia, pues todos los que hemos visitado Sevilla, seamos niños o mayores, lo vamos paseando también, envueltos de la magia que nos ofrece el mundo, ese maravilloso mundo de las hadas. La historia empieza en los jardines de Murillo, en un árbol, en las casitas de hadas que están en las copas de los árboles de los jardines de Murillo, y vamos dando un paseo por ese casco antiguo, ese barrio Santa Cruz, esa catedral, vamos al Parque María Luisa y acabamos en el Museo Arqueológico. Esa ruta que yo hago con mis alumnos acaba en el Museo Arqueológico, que si no lo habéis visitado os invito a que lo visitéis porque es uno de los pabellones más bonitos de la exposición del 27 de Sevilla. Y ahí es donde se alojan un montón de obras de arte de Itálica y de muchas otras cosas. Pero es súper interesante el museo. Me parecía un sitio chulísimo para que el pasado y el presente, que están en la historia reflejados, se unieran en un solo lugar. Y decidí que la historia debía culminar allí, donde el pasado y el presente se unen y se reconcilian. Entonces por eso elegí ese lugar. Y nada, yo después de todo lo que ha dicho él, a mí se me queda como a poco, no sé muy bien qué más decir, pero yo lo que espero es que disfrutéis mucho de esta historia, que por supuesto va a haber una segunda parte que ya la tengo planteada y con título, ¿vale? No tengo prisa, no tengo prisa. Hay una continuación. Voy a adelantar el título, se llama Antonia Winkel y la conjura del Alcázar. Transcurre 10 años después, ya voy introduciendo, hombre, hay que crear un poquito de hype, ¿cómo se llama ahora eso, no? De hype. Sucede 10 años después, en lo que Antonia ya es una mujer. Antonia tiene una fama mundial brutal, tiene 20 y tantos años, pero tiene un hermano pequeño que tiene 10 y que ya vuelve a ser parte fundamental de esta historia. Y ahí lo dejo. Y aparte también quería comentar que otro proyecto que para mí, yo después estoy hablando de Antonia, que para mí es mi debut y para mí es mi niña chica y la niña de mis ojos, es Antonia Winkel, pero tengo un proyecto que quiero presentaros aquí también, en primicia también, y que me hace muchísima ilusión. Yo creo que me hace más ilusión que Antonia, me hace más ilusión que el hermano de Antonia y me hace más ilusión que cualquier otro proyecto que yo tenga ahora mismo, que es un cuento que tengo prácticamente terminado y que a cualquier andujareño que hayamos estado, que andujareño no ha estado, ¿no?, en la romería de la Virgen de la Cabeza alguna vez, pues lo va a vivir con intensidad ese cuento.
porque trata de un niño que por primera vez sus padres le dejan hacer el camino viejo con su cofradía, y relata sus vivencias desde que amanece ese día hasta que llega al santuario. Pero, como es mi estilo, pues tienen que mezclarse pasado, presente, tradición, y la aparición de la Virgen de la Cabeza en 1227 por ahí está rondando. Entonces, para mí este proyecto os lo quería comentar porque para mí es el que más ilusión me hace, porque aunque yo lleve tantos años fuera, yo soy más de Andújar que la Torre de San Miguel, y me siento muy de aquí. Así que para mí, ojalá, lo tengo a punto de caramelo, pero ojalá antes de la romería del próximo año podamos estar aquí de nuevo presentándolo. Así que muchísimas gracias por asistir y espero que disfrutéis de este libro. Bueno, pues antes de daros la palabra a vosotros y podéis hacerle alguna pregunta a la autora, le voy a ceder la palabra a nuestro concejal por si se tuviera que marchar cuando estemos en las firmas, porque tiene muchos actos y lo sé, pues puede intervenir y un poco cerrar este acto. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por hacerme partícipe de esta presentación. Andrés, María José, Juan. Espero que hayáis disfrutado la presentación como la he disfrutado yo. Y la verdad que bueno, se me vienen a la cabeza dos preguntas, ya que aprovecho para abrir el turno de preguntas, ¿no? Primero hacemos una reflexión de lo importante que es ese ímpetu, esa inquietud de algunos docentes, no todos los docentes, ¿no? Por ir un poquito más adelante de los currículos obligatorios de los colegios y de los institutos, que sí que es una cuestión que muchas veces se echa de menos, yo echo de menos. Y dos preguntas, ¿no? Primero, ¿qué cuestiones quieres tú transmitirle a tus alumnos, qué valores, qué mensaje quieras transmitirle con este libro? Y luego algo que me ha llamado la atención no es el nombre de la protagonista, una mezcla con un nombre tan castizo como Antonia, con un nombre inglés como Winkle, ¿no? A ver, ¿qué quieras transmitir tú con ese nombre y qué valores quieras transmitirle tú a tus alumnos? Pues el nombre no es al azar, como me lo imaginaba. Te has ido al meollo, porque yo soy maestra de inglés, como la mayoría de la gente aquí sabe, y yo quería que tuviera un nombre muy castizo, muy de aquí, muy nuestro, porque la hada es sevillana, vive en los jardines de Murillo, no se puede llamar, yo qué sé, Jennifer, no se puede llamar Jennifer, tiene que tener un nombre muy de aquí, muy castizo. Y Antonia me pareció un nombre que, siendo muy de aquí, es verdad que muy pocas niñas se llaman Antonia, me parecía muy único para ella. Al ser yo maestra de inglés, ese Winkle me recordaba a la rana de Twinkle, Twinkle, Little Star. Me recordaba ese twinkle, que en inglés quiere decir como centelleante, chispeante. Y quise hacer como esa combinación del nombre de ella, castizo, de aquí, de los nombres de nuestras abuelas, de nuestras madres, pero sin embargo tiene un apellido que recuerda a una estrella que chispea. Entonces me pareció una buena combinación. ¿Y qué quería transmitir? Pues quería transmitir un poco de todo. No sé si lo he conseguido, pero quería transmitir primero el valor que tiene nuestro patrimonio, segundo el valor de rodearnos de gente que suma, de la amistad y de la gente que suma, que nos valora, que nos aporta, que nos apoya, que nos alienta, como son los amigos de Antonia y su círculo más cercano. Y quería también enganchar a los alumnos a la lectura, porque yo la mayoría de los libros que encontraba en la biblioteca de aula o del colegio eran libros, lo que decía así claramente, un poquito tontos, para los pobrecitos míos que se me dormían en la clase. Entonces yo necesitaba, a lo mejor no encontré el que yo buscaba y que yo quería, pero lo escribí. Y yo quería que tuviera ritmo, aventura, acción, quería engancharles, aparte de transmitirles todos esos valores por la cultura, por el patrimonio, por la historia de su ciudad y de la amistad y la gente que suma, pues también quería engancharles. Entonces quise hacer ahí como un compendio de todo y espero haberlo conseguido. La importancia de utilizar buenas técnicas y libros de este tipo para acercar a la gente joven a la lectura, ¿no? Yo una crítica que hago mucho en los currículos, no sé, hace ya mucho tiempo que pasé la ESO, ¿no? Pero recuerdo en mi época con 13, 14 años, cuando tenías que, dentro de los currículums de estudio, tenías que leerte obras, los clásicos, Sombrero de tres picos, creo que... El sí de las niñas, yo recuerdo el sí de las niñas, lo tengo clavado. Yo creo
que el poner encima de la mesa libros de ese calado, de esa profundidad a gente joven, me parece que es más contraproducente a aficionados a la lectura que otra cosa, ¿no? Lecturas más sencillas, más livianas, y empezar por esa cuestión, que no lectura de tanta enjundia, ¿no? Y de tanta profundidad, que cuesta mucho terminar el libro, te lo tienes que leer porque tu nota va en consonancia con esa lectura y con el resumen que luego haga o la síntesis que haga de ese libro, pero que es muy dificultoso enganchar a la lectura con ese tipo de textos, ¿no? Sí, esa era otra espinita que yo tenía clavada y coincido completamente contigo. En la mayoría de los currículums nos ponen a leer cosas que son auténticas obras de arte y que tú las valoras con el paso de los años, porque tú con 14 años imposible, con 12. Entonces necesitamos lecturas de este tipo, que me consta que las hay, pero claro, yo quería que se desarrollara en Sevilla, pero de otros muchos ámbitos y de otros muchos temas hay mucha literatura que se adapta muy bien, y cada vez estamos cambiando más eso, cada vez hay más literatura, sí, cada vez hay más literatura en los centros que se adapta. Radio Andújar.